Muy buenas familia blaugrana, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer vídeo de nuestro canal Crucismo 1899. Espero que esto sea una larga trayectoria y que podamos disfrutar mucho de este canal. Vamos a comenzar hablando de la nueva equipación del Barça. Fijaros que ya teníamos con anterioridad, ya nos habían enseñado las tres equipaciones anteriores. Teníamos la blaugrana con ribetes amarillos entre medias, muy bonita a mi parecer. Después teníamos la negra y la rosa. Ahora vamos a ir viéndolas una por una. Como vemos, la blaugrana, encontramos esos ribetes entre las líneas blaugranas y rojas que se hizo tan viral allá por el mes de septiembre, de octubre pasado. Después, poquito después, se filtraron en la página web de Footers la camiseta negra y rosa. Fijaros con atención porque la negra es realmente preciosa. Encontramos que tiene los detalles en color dorado y mientras que la equipación, la tercera equipación de este año, va a ser una equipación de color rosa. Por primera vez en la historia va a lucir el Barça este color, que a mí personalmente no me hace mucho agrado. Pero bueno, espero que en los comentarios me pongáis qué opináis sobre ello. Lo que hemos venido hoy es a ver la equipación de Gala. Gala entre comillas, porque realmente le han dado este nombre, pero no sé muy bien a qué se refiere. Esta equipación ha sido filtrada por el diario Sport, nuestros compañeros del diario Sport, y como veis, en esta comparativa que estamos viendo ahora, pues tenemos que tampoco hay tantas diferencias con la primera equipación. Realmente la parte superior, la parte del pecho, digamos, es muy parecida, y donde empieza a cambiar es a partir del esternón hacia abajo, cuando empezamos a ver que las rayas se van bifurcando formando la señera abajo. En principio esta equipación se va a utilizar para partidos especiales, no se ha especificado cuáles. Pueden ser el derbi catalán, puede ser el clásico contra el Real Madrid, aún no se sabe. Lo que sí sabemos es que será oficial cuando comience la temporada 2020-2021, que, como sabemos, debido a la situación de la pandemia que sufrimos, pues queda un poco en entredicho cuando va a empezar. Así que nada, espero que os haya gustado este primer vídeo, que me pongáis en la cajita de comentarios qué opináis de esta equipación de Gala, si os la compraríais en el caso de que saliese a la venta. Y por último, deciros que os suscribáis, que deis a like y que os espero en más vídeos aquí en Crucismo.